El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves, 20 de septiembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Venezuela utiliza tácticas militares para reprimir a la población, según un informe presentado hoy por Amnistía Internacional. La ONG asegura que las fuerzas de seguridad en nuestro país gozan de impunidad. El documento sobre Venezuela, que analiza la situación entre los años 2012 y 2017, alerta que se ha extendido el clima de injusticia entre los cuerpos de seguridad, que ni garantiza que los hechos no se repitan y tampoco supone alguna reparación a las víctimas. Con cifras del Ministerio Público, Amnistía denunció 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017. La organización pidió a las autoridades venezolanas parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. A propósito de la crisis migratoria producto del éxodo desde nuestro país, Colombia espera apoyo de la Unión Europea para hacer frente a la llegada de venezolanos. El canciller colombiano pidió al bloque comunitario la creación de un fondo humanitario de emergencia para atender esta situación. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró hoy en rueda de prensa que es necesario abordar el tema en la Asamblea General. La pregunta que nos hacemos es, ¿el gobierno venezolano va a, asumir la responsabilidad sobre el éxodo de ciudadanos producto de la grave situación económica que atraviesa nuestro país? Incluso va a reconocer lo que está ocurriendo. Por cierto, el gobierno todavía guarda silencio sobre los venezolanos presos en Trinidad y Tobago que piden ayuda para ser repatriados a nuestro país. Dos datos. Según la firma econométrica, Venezuela está haciendo exactamente lo mismo que Zimbabue, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la OPEP bajar los precios de inmediato. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y justo vamos a conversar ampliamente acerca de este informe presentado hoy por la organización Amnistía Internacional, que habla de nuestro país, de las ejecuciones extrajudiciales, que cobra especial importancia tomando en cuenta la denuncia que 5 gobiernos de la región van a hacer ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, además bajo responsabilidad de autoridades del gobierno nacional. Según este informe de Amnistía Internacional, el gobierno debe parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza, dice una nota de prensa, con estos datos tan duros que reflejan lo que está ocurriendo en nuestro país. El Estado venezolano usa la fuerza intencionalmente, letal, contra la población más vulnerable y excluida socialmente, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en esta situación, cuando debería de estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustados a los estándares internacionales de derechos humanos. Esto lo afirma el informe de Amnistía Internacional publicado el día de hoy. El gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida una vez de quitársela a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con un temor
de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar, dijo Erika Guevara Rojas, directora de Amnistía Internacional en las Américas. Esto no es vida, seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación a el derecho a la vida y la integridad personal de miles de víctimas en nuestro país, y la cifra gruesa a la cual hacíamos referencia utilizando datos del Ministerio Público, arroja un resultado de más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales solo entre 2015 y junio de 2017. Con esto vamos a hablar, de inmediato, ya me dirá mi equipo, con nuestra primera invitada, representante de Amnistía Internacional. Dice el informe que al menos 95% de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con arma de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal. Si me permiten, chicos, vamos a hacer una pausa, a ver si tenemos suerte con nuestra primera invitada, y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Tripling con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, vamos a tratar de andar acerca del alcance de este informe presentado el día de hoy. Insistimos en la iniciativa que se va a presentar
ante, en un intermedio en realidad de Naciones Unidas, como lo han anunciado 5 gobiernos de la región. Esta denuncia contra Nicolás Maduro y parte de su gabinete por delitos de lesa humanidad. En tanto establecemos contacto con nuestros invitados, comento algunas informaciones que están en desarrollo a esta hora. Ya decíamos, según la página del Nacional, así lo destaca en versión electrónica, este tema que Amnistía Internacional presentó, informe sobre violencia en Venezuela, que viene a ratificar los datos que ya manejan varios organismos internacionales. Además, a propósito de, lo que está haciendo Naciones Unidas en materia de inmigración, decíamos un fenómeno que niega el Ejecutivo Nacional. Antonio Guterres avaló esfuerzo de ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones para hacer frente al éxodo de venezolanos. El secretario general de la ONU indicó que el mecanismo implementado por las organizaciones es absolutamente necesario debido a la cantidad de personas que han salido de Venezuela. Insistimos, a pesar de que el gobierno nacional lo niega. Me dicen que tenemos una línea telefónica. Sí, me dicen que tenemos justo a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Carolina Jiménez, que conoce perfectamente el detalle del informe presentado por Amnistía Internacional. Con ella vamos a andar acerca de este tema. Ella es directora regional de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial para la audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta información. La verdad preocupa y mucho la denuncia que ha realizado hoy y sobre todo el contenido del informe de Amnistía Internacional. Ustedes, entre otras cosas, piden a las autoridades parar de criminalizar y, cito, matar a los jóvenes en situación de pobreza, tomando en cuenta la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que han documentado. ¿Qué puede comentarnos? Pues efectivamente, este es un informe que hemos estado preparando por lo menos 2 años y uno de nuestros hallazgos principales es justamente que en el intento fallido de reducir los altos índices de criminalidad que se viven en Venezuela, el gobierno nacional ha implementado prácticas y políticas de seguridad ciudadana tremendamente restrictivas y violentas que lo que han terminado haciendo es criminalizando socialmente a los jóvenes que viven en las zonas más vulnerables y más pobres de Venezuela, porque erróneamente han creído que la militarización de la seguridad ciudadana es la solución a un problema mucho más profundo, terminando, como lo hemos dicho en el informe, creando una situación de un buen número de presuntas ejecuciones extrajudiciales que han tenido como target a los jóvenes, la mayoría de ellos hombres en edades productivas, básicamente víctimas, ellos y sus familias, de estas prácticas violentas que lleva a cabo el Estado en sus operativos policiales y militares. Ahora, ustedes mencionan una cifra, haciendo uso para ello de datos oficiales obtenidos del Ministerio Público, que nos habla de más de 8.200 ejecuciones entre 2015 y junio de 2016 y junio de 2017, ¿correcto? Efectivamente, bueno, en Venezuela, como todos sabemos, una de los principales problemas con los que uno se encuentra cuando quiere hacer cualquier investigación en materia de derechos humanos es la política de opacidad que lamentablemente el gobierno implementa a la hora de dar datos. Pero en el tema de homicidios hemos visto que los pocos datos disponibles, que insisto, no son datos con la suficiente información que queremos ver, vemos que las cifras de personas que son víctimas de homicidios, hay cifras muy alarmantes que son las relativas a las personas que mueren en una situación que implica que un agente de seguridad pública ha estado involucrado en el homicidio y es responsable directo del homicidio. Entonces, cuando uno ve las cifras, realmente son alarmantes, ¿no? Estamos hablando que entre 20 y 25% de los homicidios que ocurren en Venezuela, las muertes violentas que ocurren en Venezuela, ocurren a manos de las fuerzas de seguridad. Y calculando y sumando las cifras que hemos podido obtener, tenemos las cifras que he dado que son, insisto, verdaderamente alarmantes, porque lo que demuestra es que una buena parte de las muertes violentas que ocurren en el país
son resultado directo del accionar de funcionarios públicos de seguridad y por lo tanto podrían ser posibles ejecuciones extrajudiciales que, no necesito decir, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, en especial en el relativo al derecho a la vida. Ahora, si las cifras de estas ejecuciones extrajudiciales son alarmantes, más aún es el índice de impunidad que roza el 100%. También ustedes lo denuncian en este informe, ¿correcto? Sí, y lo vimos en el 2016, que es el último año en que el Ministerio Público como tal publicó un informe con data desagregada. Se nota que en general, no solo en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, sino que en general las muertes violentas, los homicidios propiamente dichos, tienen un índice de impunidad de más allá del 90%. Se registran más de 22 mil asesinatos al año y son muy pocas las personas que terminan siendo procesadas, imputadas, debidamente investigadas por estos homicidios. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, la situación no es diferente. O sea, vimos, por ejemplo, que en el marco de lo que se denominó las llamadas Operación Liberación del Pueblo, que realmente han sido operativos de seguridad que lamentablemente han tenido una lógica militar, en donde se han violado abiertamente los derechos humanos de quienes han sido las víctimas de estos operativos, en la mayoría de los casos de los funcionarios de seguridad que han sido investigados por haber participado en estos operativos y haber podido ser presuntos perpetradores de delitos o violaciones de derechos humanos, fueron muy pocos los que al final fueron imputados y lamentablemente justamente por esta política de opacidad en términos de información de la que estaba hablando al inicio, se sabe muy poco de al final quiénes terminaron siendo procesados efectivamente por estos delitos. Entonces sí tenemos una situación en la que básicamente tanto asesinar a un individuo, de un individuo a otro, como que un funcionario de seguridad pública asesine a un ciudadano, básicamente no acarrea ninguna consecuencia penal, lo que hace obviamente que este tipo de situaciones tengan el potencial de repetirse, porque la persona que comete ese delito, en este caso muchas veces funcionarios públicos, sabe que no hay ninguna consecuencia real, a pesar de que ha cometido una grave violación de derechos humanos. Ahora, ustedes destacan las cifras de estos últimos años, sin embargo, también ponen en evidencia que a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con la obligación de prevenir la violencia armada y sus efectos, tampoco investigado o incluso sancionado o reparado a las víctimas producto de la acción de los cuerpos de seguridad. ¿Frente a qué escenario estamos y por qué preocupa tanto una situación de esta naturaleza Amnistía Internacional? El hecho justamente de que en 17 años hayan habido 17 planes de seguridad implica que el Estado no logra ser ni siquiera consistente con los propios planes que diseña. Eso es lo primero que habría que decir. Lo segundo que habría que decir es que obviamente ante la falta de continuidad, lo que demuestra el Estado es una continua improvisación cuando trata de solucionar un problema tan grave y que afecta de manera tan directa a una buena parte de la población venezolana. Porque hay que recordar que por cada víctima de un homicidio hay 3, 4, 5 familiares que son víctimas directas de esa situación. Sus madres, los padres, los hijos, las esposas, los esposos de la persona que ha sido asesinada son víctimas directas, muchas veces porque han perdido a la persona que está empleada en la casa, que sostiene a la familia, porque han perdido un ser querido, porque han presenciado un asesinato. Entonces, estamos hablando de una victimización mucho mayor que el número preciso de las personas que son asesinadas. Entonces, esta falta de continuidad, esta política represiva como respuesta a la violencia, lo que hace es demostrar que el Estado no ha sido capaz ni siquiera no solo de prevenir la violencia, que ya es bastante grave por su falta de visión integral y su perspectiva de derechos humanos a la hora de diseñar políticas públicas para mejorar la situación de seguridad ciudadana, sino que además, al dar una respuesta violenta ante la violencia, lo único que hace es perpetuar este ciclo de victimización, sobre todo, como hemos dicho en el informe, de las poblaciones más vulnerables y más marginalizadas de Venezuela.
para nosotros, a pesar de que el discurso gubernamental del gobierno venezolano es el de la protección o la promoción de los derechos de las personas pobres, este informe lo que nos demuestra es que la realidad ciudadana es totalmente diferente. En realidad, lo que viven las y los venezolanos, al menos en términos de seguridad ciudadana, es la victimización por parte del propio Estado que debe protegerlos. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque comentábamos con los amigos oyentes la declaración de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtiendo que el tema de la migración venezolana tiene que ser discutido en el marco de la Asamblea General, tomando en cuenta o en contraste con la actitud que han asumido las autoridades de nuestro país de negar el problema. Lo saco a colación porque en el informe de Amnistía ustedes destacan justamente que una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas a derechos humanos y falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países. ¿Qué puede comentarnos? Pues las Naciones Unidas han dado un número tremendamente alarmante, ¿no? Dicen que en los últimos años al menos 2,3 millones de venezolanos y venezolanas han tenido que dejar el país. Esto equivale más o menos al 7% de la población. Yo creo que es muy importante poner ese número, porque los números importan, y los números reflejan realidades muy complejas. Hay que poner ese número en contexto. Hasta hace algunos años Venezuela era conocido como un país que recibía personas migrantes de Colombia, del sur de las Américas, no, del cono sur, de Chile, de Argentina y también de países europeos, incluso en los peores años de sus guerras civiles y mundiales. Que un país como Venezuela, que recibía migrantes, de repente se convierta en el país de origen de miles de refugiados en la América Latina y en otros países del mundo, es un cambio muy drástico en un tiempo muy corto. Entonces es muy normal que altos funcionarios de las Naciones Unidas, desde el secretario general hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estén públicamente expresando su preocupación, porque sí ha sido un cambio de una dinámica migratoria con una celeridad que pocas veces vemos en la región. La situación de los refugiados venezolanos realmente casi no tiene paralelo ni precedente, no solo por su magnitud, sino, insisto, por su celeridad. Y que el gobierno venezolano hoy en día insista en negar la realidad, realmente es difícil de creer. O sea, las y los refugiados son visibles, son historias, son personas, son familias enteras que han dejado su comunidad y su casa y no hay manera de que esa realidad se niegue. Entonces, más allá de la retórica, de la respuesta que el gobierno venezolano está dando a esta problemática, creo que se hace muy evidente que los países suramericanos especialmente, pero también los países del Caribe tienen que estar mejor preparados para recibir a todas estas personas, porque es un flujo y una migración que, si no mejoran las situaciones en Venezuela, podría estar, lamentablemente, sería una situación que va a continuar y que vamos a seguir viendo más allá de que el Estado lo reconozca o no. Dos inquietudes más le traslado a nuestra invitada. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas. Ella justamente hablaba de esta alarmante situación y la posición asumida por el gobierno venezolano, que en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, bueno, las autoridades siguen utilizando un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza. Quisiera el comentario de nuestra invitada en torno a este tema. Y el informe con esta iniciativa de algunos gobiernos de la región de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el Ejecutivo Nacional o sus funcionarios. ¿Qué puede comentarnos? Pues obviamente, ya después de muchos años monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, a nosotros no nos queda duda de que el uso letal y excesivo de la fuerza es una práctica recurrente del Estado, del gobierno, de las autoridades venezolanas, especialmente de sus fuerzas de seguridad, frente a la situación y a la crisis de seguridad ciudadana que existe en el país, pero también, y lo vimos muy bien el año pasado, durante
las protestas que se realizaron, también frente a todas las personas que el Estado considera contrarias a su visión política, disidentes, etcétera. O sea, el uso excesivo de la fuerza, y en los casos más extremos, el uso letal de la fuerza es lamentablemente una práctica a la que el gobierno venezolano recurre tanto para intentar solucionar el problema de criminalidad, e insisto, cuando intenta hacerlo de esa manera lo agudiza, como también para tratar o manejar las situaciones de protestas o de disidencia que encuentra en el país. O sea que sí hemos hecho un llamado muy enérgico a que el gobierno venezolano detenga esas prácticas de uso excesivo y letal de la fuerza, porque constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Y en cuanto a su segunda pregunta, creo que no puede obviarse la importancia de que la Corte Penal Internacional haya abierto un examen preliminar en el caso de Venezuela. Y digo que no puede obviarse la importancia porque en este momento solamente 2 países latinoamericanos están sujetos a un examen preliminar frente a la CPI, a la Corte Penal Internacional, lo cual implica que uno de los principales mecanismos de justicia a nivel global está en este momento examinando e investigando la situación de derechos humanos en el país. Obviamente hay que esperar, tenemos que ver cómo la Fiscalía de la Corte analiza el caso venezolano y si decide o no abrir una investigación plena, pero creo que es innegable que el mensaje que ha enviado la Corte a Venezuela y a la comunidad internacional al abrir esta investigación preliminar o examen preliminar, como se le conoce, es un mensaje claro de que la comunidad internacional está monitoreando la situación y está viendo la posibilidad de investigar las responsabilidades penales de funcionarios venezolanos en la comisión de graves delitos de derechos humanos. Gracias, Carolina Jiménez, por atendernos, acompañarnos, directora regional de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, ofreciendo detalles, compartiendo opinión, análisis sobre este informe que se ha presentado el día de hoy a propósito de la acción de los cuerpos de seguridad en Venezuela. Ha pedido amnistía a las autoridades, parar de criminalizar y matar a los jóvenes en situación de pobreza. Han documentado entre 2015 y junio de 2017 más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales y sacábamos a colación la iniciativa de 5 gobiernos de la región, decíamos hace algunos días inédita, de promover esta investigación ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro y su gobierno por delitos de lesa humanidad, utilizando con el soporte de la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ambos presentaron informes en esa dirección. Algunos de los delitos que mencionaba el informe de la OEA, que hemos invitado a leer por el detalle, por los testimonios, hablan del asesinato como crimen de lesa humanidad, hablan de la tortura, hablan del encarcelamiento, privación grave de libertad como crimen de lesa humanidad, la persecución sistemática, la crisis humanitaria como herramienta de persecución, además la ausencia de justicia en Venezuela y lo que ha denunciado hoy Amnistía forma parte de todo este panorama. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense
son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alexander von Humboldt y las isotermas. Marzo 1800. Después de dejar atrás los populosos valles de Aragua, el joven geógrafo y explorador alemán Alexander von Humboldt, quien había llegado a la Capitanía General de Venezuela un año atrás, de pronto se encontró inmerso en el insoportable calor de los llanos venezolanos. Sacó su termómetro, lo introdujo en la tierra y midió 50 grados centígrados. Repitió estos registros incansablemente en los llanos, en el Amazonas, en los Andes, y fue así como von Humboldt idearía una novedosa forma de ver los patrones climáticos globales, a través de isotermas. Las líneas que vemos en los mapas climáticos, que conectan diversos puntos geográficos que experimentan la misma temperatura, se llaman líneas isotérmicas o isotermas. Aunque hoy constituyen la manera estándar para describir los patrones climáticos globales, las isotermas no se conocían para la época. Los geógrafos de entonces utilizaban inmensas tablas con registros climáticos de cada localidad que hacían difícil la comparación entre localidades o regiones. En su ensayo sobre las líneas isotérmicas y la distribución del calor sobre la Tierra, publicado en 1817, Alexander von Humboldt plasmó una manera nueva de visualizar los patrones climáticos globales. Además, descubrió que las isotermas no eran bandas horizontales coincidentes con la latitud, como se pensaba entonces, sino que se deformaban debido a la proximidad de montañas, océanos o vientos que podían influir drásticamente en la temperatura. La travesía de Alexander von Humboldt por Sudamérica duraría tan solo 3 años. Sin embargo, su paso por estas tierras cambiaría definitivamente la manera como hoy vemos el clima. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos al inicio, hoy en un foro de la firma econométrica, algunos de los ponentes advertían que Venezuela está haciendo exactamente lo mismo que Zimbabue. De esto hemos conversado ampliamente con nuestro invitado y justo hoy se cumple aproximadamente un mes, algunos días, de los anuncios económicos, de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional para analizar el impacto y saber si nuestro invitado comparte este análisis. Saludamos en línea telefónica al economista Francisco Faraco, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, para ti, para Pechito y para toda la audiencia.
Mira, creo que si no nos parecemos a Zimbabue, eso es una fotocopia. El desastre de Venezuela tiene paraderos en la historia, pero creo que Zimbabue es uno de los más cercanos. Maduro anunció un nuevo cono monetario que ya se fue para el cono. Ya ese cono no funciona. No hay dinero, no hay efectivo en la calle, no hay efectivo en los bancos. O sea, tiraron un cono sin pensar en que la gente iba a reclamar su efectivo. Y bueno, la gente no tiene efectivo, no hay cómo pagar las cosas. Ahora inventaron unas cuestiones para el metro y tal, pero no puedes inventar para todo. Y bueno, y los precios han seguido una escalada vertiginosa, que además fue auspiciada por el gobierno, porque a la medida que tú pones algo que esté en millones, lo pones en miles o en números corrientes, bueno, la gente tiende a pensar que eso es barato. O en todo caso, cuando tú subes, tú vendías algo por 1 millón, eso ahora lo venderías por 10 bolívares, y lo subes a 30, la gente no se percata de ello, y entonces bueno, bueno, le cuestaba caro y es más fácil subir los precios. Pero es que además de eso, las otras medidas, por ejemplo, el aumento del sueldo ha creado un espanto en más de en los 35.000 condominios que hay en Caracas. Hay una situación muy compleja. El gobierno en los pequeños negocios, pequeños y medianos negocios, hay también muy compleja, porque los dueños de los negocios han querido negociar con los trabajadores, y los trabajadores no se avienen a ninguna negociación, pero quieren que le paguen sus 1.800 bolívares como tienen derecho, pues, a ellos. Y entonces vamos a ver ya estamos viendo en algunas zonas de la ciudad, sobre todo en Sabana Grande, en el centro de Caracas, una colección de Santa María cerrada. Esto lo que ha traído es más inflación, más desempleo, menos efectivo en la calle, y nadie quiere irse a Venezuela. La cuestión esta de que iban a subir la producción de petróleo, bueno, ahora es con los chinos. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a Maduro? Hoy es con el general Quevedo, mañana es con los chinos, pasado mañana es que se casa de Maduro, con quién será. Mira, yo creo que aquí lo que pasa es que estamos todos vueltos locos. Hemos perdido el norte del país. El país está hundido, nadie sabe en dónde. Hay millones y millones de paisanos expatriados, porque consideran que aún viviendo en plazas en Cúcuta viven mejor que viviendo en un apartamento de San Cristóbal, porque en Cúcuta se consiguen las cosas para comer, aquí no se consiguen las cosas para comer, incluso las cosas para comer están dolarizadas. Aquí lo que es la salud, la comida y algunas otras cosas están dolarizadas y no lo quieren reconocer. La estabilidad de cambio dura un suspiro. Ellos siguen levantando a 60 bolívares, pero ya todo el mundo sabe que el padrón está por encima de 100. Entonces, en menos de un mes tuvimos una devaluación del 45%. Entonces, mira, realmente esto es lo que llama a uno a la reflexión de qué es lo que esta gente tiene en la cabeza, qué es lo que quiere. Yo no puedo pensar que un gobernante quiera destruir el país que gobierna. Puede ser que las medidas que toma sean inconsistentes, conduzcan a esa, pero tiene capacidad para reflexionar y para retroceder, pero es que uno no ve en Maduro y en el gobierno ninguna capacidad de reflexión ni de corrección, sino que cuando aquí está más apretando el problema de la carne, entonces sale comiéndose unos steaks de cordero finos allá en Estambul. Entonces, mira, yo creo que esto va muy mal, porque no hay que olvidar que Zimbabue era un país con muchas cosas, pero no tenía la tradición de libertad que ha tenido Venezuela, ni tenía el sistema educativo que ha tenido Venezuela. Hoy comenzaron las clases, ya mañana no hay clases. Entonces, mira, así no vamos para ninguna parte.
Realmente justo yo quería preguntarle, pero cuando se utiliza como ejemplo Zimbabue, no es la primera vez, ya lo hizo también el Fondo Monetario Internacional, inmediatamente uno recuerda, bueno, un pavoroso episodio de hiperinflación, y yo quisiera referirme a este tema porque efectivamente, luego de los anuncios, la expectativa que han creado, el incremento unilateral desproporcionado de salario mínimo, eso... Bueno, ha tenido un impacto directo sobre el índice de precios al consumidor, más de 200% según la Asamblea Nacional para el mes, solo para el mes de agosto. Y quisiera su comentario, saber si a estas alturas es posible proyectar que vamos a llegar a una situación igual o peor a la que atravesó ese país. Hablo de Zimbabue, ¿lo escuchamos? Mira, el aumento del sueldo fue realmente una bestialidad, porque multiplicaron el sueldo, que eran más o menos eran 5 millones, a 180 millones de bolívares. Se multiplicaron el sueldo por quién sabe por cuánto. Ya uno pierde el sentido de las cuentas. Pero bueno, lo aumentaron. El hecho que lo aumentaron por, qué sé yo, ahora por 36, una cosa así, 40 veces. Algo pues descocado, fuera de toda lógica. Todo aumento de sueldo es un aumento de costo de producción o de distribución. Entonces, todo aumento de sueldo tiene que trasladarse al precio de venta para poder recuperar los costos, porque si el negocio no hace flujo de caja de efectivo para recuperar sus costos, pues el negocio tiene que pararse, no puede seguir andando, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Unos negocios tienen capacidad para trasladarlo, y otros negocios por las condiciones de su producto, la actividad de su producto, no pueden trasladarlo, pueden trasladarlo solamente una parte. Entonces, al quedarse corto, pues van al cierre, van a la quiebra. Mucha gente está yendo a la cuestión esta, a la puerta de salió Maduro, de que el fisco de que el Estado iba a pagar las nóminas del sector privado. No, si el Estado tiene que recurrir al Banco Central para pagar su propia nómina, hoy en día con un déficit fiscal que pasa del 50% del PIB, ¿a dónde va a tener que llegar el Estado a pagar la nómina privada? ¿Cuánto va a ser de inflación con el pago de la nómina privada? Porque eso sí no lo hubo nunca. Esto tiene una innovación madurista, que sea el Estado quien paga la nómina privada. Eso no lo hicieron en Zimbabue. En Zimbabue el Estado se desbordó en gastos, etcétera, gastos militares y otra naturaleza, y el robo, y aquí estamos también, los robos, gastos militares, un fisco desbordado, y ahora va a tomar en mano la nómina privada. Ahora hay que pensar también en la vagabundería que se presta a eso. Los que sabían eso es de unas nóminas de 100 o 200 fantasmas. Mira, realmente el país no lo maneja nadie, el país se maneja solo. Ya, se maneja solo, no se maneja, pues. Esto es un gobierno que abandonó por completo sus responsabilidades. Este gobierno es irresponsable, de gente que no tiene ningún sentido de las cosas, sino el sentido de gozar el poder, de disfrutarlo, de llenarse los bolsillos. Como si Alibaba le hubieran dejado para que en lugar de tener sus 40 ladrones y robarse lo que se robó, pues le hubieran dado un país a manejarlo. Ahora, en el caso de Zimbabue, y perdón que lo utilice como referencia, la inflación, me corregirá nuestro invitado si me equivoco, llegó a superar 200 millones %. ¿Estamos frente a una situación así o podemos llegar a escenarios de esa naturaleza en Venezuela, tomando en cuenta la política del gobierno, o muy pronto para proyectar un escenario de esa naturaleza? No, mija, no es pronto. El Fondo Monetario debe ser muy cauto en sus proyecciones, estimando 1 millón para este año. Bueno, el crecimiento de la inflación es exponencial, y entonces para el año que viene puede ser 100 millones, 200 millones, no se sabe, porque es que realmente la tendencia al ascenso de la fuerza de la inflación es enorme, y si el gobierno le pone costo al asunto, y está solamente en manos del gobierno, no es persiguiendo ganaderos en la finca del Táchira o del Zulia, es el gobierno no gastando lo que está gastando, que tiene un déficit gigantesco. Yo creo que es el déficit más grande que se hace en la historia de las finanzas públicas desde que se llevan estos registros. Entonces, si el gobierno no hace nada para corregir eso, pues llegaremos a cualquier cifra, a los 24 millones que se vieron en Alemania, a los yo no sé cuántos millones que se vieron en Hungría, en fin. Eso no tiene dónde pararse. El gobierno no toma acciones para detenerlo, no tiene dónde pararse. O el gobierno o la gente tira a la calle a protestar.
Yo le pregunto a nuestro invitado, porque da la impresión que el Ejecutivo Nacional tiene sus esperanzas puestas en estos últimos acuerdos firmados con China, y una nueva línea de financiamiento, o al menos inversiones conjuntas, supuestamente para reflotar la producción petrolera en nuestro país. ¿Cómo ve nuestro invitado, bueno, esas esperanzas que tiene el Ejecutivo Nacional en torno al último viaje a China? Mi mamá decía, el que vive de esperanza muere de desengaño. Creer nosotros que con 5.000 millones de dólares se va a rescatar la producción de petróleo en Venezuela, eso es desconocer por completo lo que es el financiamiento de la actividad petrolera. Mira, solamente un mejorador en la faja, y los mejoradores son fundamentales para poder convertir el petróleo ultrapesado en algo digerible por una refinería, pues algo así como 30 o 40 mil millones de dólares. Entonces, mira, los chinos no les van a meter real a fondo perdido, más que ya es como la cuarta o quinta renovación que nos hacen de ese préstamo. Los chinos lo que quieren es que le den petróleo y más nada. Si es que, porque tampoco es que los chinos están muriendo por el petróleo venezolano. Los chinos lo que quieren es recuperar los reales que metieron aquí. Nos metieron 50 mil millones de dólares y todavía le debemos por lo menos 20 mil. Entonces lo que quieren es recuperar sus reales, aun cuando sea cometiendo embustes y tal, pero lo que quieren es recuperar sus reales. Y saben que Venezuela, claro, es un sitio bueno, porque es un sitio donde hay tierra cultivable, etcétera, que es lo que a ellos más les interesa. A ellos les interesa más la tierra cultivable, donde puedan ellos extraer productos para su población allá, que un barril de petróleo. Tienen bastante petróleo en el Medio Oriente, que les queda mucho más cerca. Entonces, mira, yo creo que todo esto va a ser un espejismo usado por Maduro como excusa para irse a comer unos bifes de cordero allá en Istambul. Ahora, todos los episodios de hiperinflación, me corregirá mi invitado si me equivoco, terminan con, bueno, reformas necesarias, bien sea por acuerdo o incluso a la fuerza. ¿Cómo ve usted los escenarios que tenemos por delante en nuestro país una vez que este fenómeno, si sigue adelante y nadie lo detiene, bueno, arrase con nuestra economía? Mira, la inflación no arrasa no va a arrasar totalmente con la economía venezolana, porque la economía venezolana tiene un músculo duro que es el sector petrolero. Ahora, lo que sí es arrasar con los venezolanos, nos va a convertir en un país de miserables, de migrantes miserables. Vamos a exportar miseria, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 o 3 años. No hay manera de que un gobierno que no quiera hacerlo, lo haga. O sea, un gobierno que no quiera ponerle costo al problema del exceso de gasto público, no hay manera que le ponga costo. No hay manera. Zimbabue es un buen ejemplo. Zimbabue llegó un momento en el cual simplemente la inercia de inflación se tragó todo, y bueno, Taylor y otros le pusieron un parado al asunto, pero no es que la fuerza del mercado, con inflación no hay mercado. Con inflación lo que hay es pánico entre productores y consumidores. Uno queriendo ver cómo sale de la mercancía, y otro queriendo ver cómo le pone a la mercancía. Entonces, mira, en medio del pánico no es posible planificar absolutamente nada. Gracias, Francisco Faraco, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión acerca de este primer mes, luego del anuncio de las medidas económicas que ha promovido y ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tokio, Los Roques, Nueva York.
En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos información. En los últimos días nos ha tocado comentar con ustedes toda clase de escándalos de corrupción que salpican a la actual administración, incluso la anterior. Bueno, compartimos uno nuevo que destaca el diario El País de España. Una firma española pagó 11 millones de euros a un ex viceministro de Chávez tras recibir una obra en Venezuela. La energética vasca Elecnor construyó una planta termoeléctrica en Sucre de 1.420 millones. Destaca este trabajo especial que publica a esta hora en versión electrónica el diario El País. La compañía energética vasca Elecnor abonó 11,5 millones de euros al ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Nervis Villalobos, el ex político que está procesado en Andorra por cobrar sobornos a empresas extranjeras a cambio de conseguir contratos del ejecutivo de Hugo Chávez entre el 99 y 2013. Ingresó el dinero en este principado según un auto de una juez andorrana. Continuamos entonces conociendo detalles acerca de lo que ha sido, algunos ya hablan del saqueo de los recursos del Estado, este tipo de manejos que incluyen el soborno y corrupción. Nosotros con esta información nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.